Seguimos, estamos en la mesa de En Perspectiva en este martes 24 de octubre de 2017 con Hernán Bonilla, Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Rafael Porsekansky. Seguimos con la actualidad, pero ahora cruzamos el río. En esta elección ganó el diálogo. Un diálogo que tiene que crecer en todos los sectores, en todas las regiones del país. Así hablaba en conferencia de prensa el presidente Mauricio Macri a propósito de los comicios legislativos que se celebraron el domingo, donde el oficialismo se ubicó primero y fortaleció su representación parlamentaria, aunque sin alcanzar la mayoría propia. Macri enfatizó que el país entra en una etapa de reformismo permanente, un país integrado, con cohesión, justo, moderno y que se inserte en el mundo. Estamos acá demostrando que el no se puede no va más. Acá estamos para el sí se puede. ¿Y cómo se va a encarar esa etapa de reformas? Bueno, para el lunes próximo está citando a los 24 gobernadores, los jefes parlamentarios, empresarios, sindicalistas y jueces. Y también sumaría a intendentes importantes, dice hoy el diario Clarín. Agrega que, pese a que siempre rechazó pactos al estilo de la Moncloa en España, ahora Macri parece decidido a lograr consenso para la reforma impositiva, la reforma laboral, la reducción del déficit fiscal, cambios en la magistratura y el presupuesto 2018. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de las elecciones y sobre todo de estas primeras reacciones del día después, ¿no? Fue de la Argentina Sí. primera. Que hable la Argentina, sí. Esta vez se lo merece. Esta vez se lo merece. Bueno, primero la alegría de que en Argentina parece que se está consolidando la democracia. Ustedes se acuerdan que cuando subió Macri yo dije que el mejor deseo que le podía dar era que fuera el primer presidente después de 90 años no peronista que pudiera terminar un mandato. Y bueno, y parecería que sí. Deseo para el país, no, es decir, deseo como cosa institucional que funciona, ¿no? Yo creo que este triunfo, que además es histórico, porque ha triunfado, digo, Cambiemos en lugares como Salta, como el Chaco. Se quedó con los 5 distritos más importantes. Exactamente, se quedó con los 5 distritos más importantes, pero bueno, que ganara en Córdoba. Ganó en Santa Cruz. Ganó en Santa Cruz, bueno, pero en Santa Cruz ya en las PASO ya se veía venir. 42% del electorado nacional. Exactamente. Que es quedarse con los 5 distritos más importantes es algo que no en los últimos 32 años no había pasado. Pero además, insisto, en bastiones que eran irreductibles en toda la vida, digo, como por eso puse el ejemplo de Salta, de Chaco, digo, Córdoba no fue sorpresa, ya había ganado ahí, incluso en la elección donde él fue elegido presidente, pero es decir, ha sido, y además lo que empezó a procesarse en la provincia de Buenos Aires es muy interesante también, más allá de que me parece que también hay una cosa que tenemos que entender. Estas mayorías parlamentarias las va a tener que negociar con un peronismo muy dividido, muy fragmentado, un peronismo que además no tiene líderes claros, porque si vamos a hablar de votos, la que más votos tiene es Cristina, que tiene 3.700.000 votos. Entonces, ningún otro dirigente peronista, ni aún los gobernadores que lograron mantener su gobernación, lo tienen. Entonces, y algunos muy debilitados, porque hay gobernadores peronistas que perdieron la elección, con lo cual, en realidad, es como que en Argentina la sensación es que, bueno, que hay que barajar, dar de nuevo, y entender que sí, que realmente ahora con estas elecciones de medio término se entró en una nueva etapa donde Macri va a tener ahora sí que demostrar que realmente da la talla. Ojalá que lo pueda demostrar, porque acá el tironeo entre el gradualismo, el no gradualismo, todos los ajustes que hay que hacer, pero por otro lado entender que para la gente en su vida cotidiana hay cosas que son muy difíciles de tocar. Es decir, si no logra tener buenos números en la economía que se traduzcan en más empleo, en mejores salarios, en blanqueo de salarios, sigue siendo un país, la inflación sigue siendo un país además donde la mayoría de la gente trabaja en negro. Digo, decir, es realmente, hay mucho trabajo para hacer. Ojalá funcione. Bien, es decir, por un lado,
lo interesante, ¿no? Al día siguiente de las elecciones, Argentina tuvo el riesgo país más bajo de los últimos 10 años. Con lo cual, evidentemente, más allá de que estas componentes de los mercados cambian rápidamente, la primera reacción es de, obviamente, alegría frente al resultado, ¿no? Después, el otro aspecto, es decir, en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner saca el 54% de los votos y ahora perdió entre un 35 y un 40% de los votos. Es decir... Pero eso es en la provincia de Buenos Aires, menos aún. O sea, ella sacó ese porcentaje de votos a nivel nacional. Ahora se ha convertido, a pesar de ser la más votada, porque la provincia de Buenos Aires, claro, es el distrito con mayor cantidad de electores, pero de todos modos, digo, se ha convertido en una dirigente provincial, ¿no? Claro. Y hay una característica interesante. Con estos resultados, a mí me sorprendieron una serie de aspectos. Una fue los números de Buenos Aires fueron para Cambiemos 41% y para Cristina Fernández, para 37, Unión Ciudadana 37. 41 a 37. Exacto. El de Cambiemos, curiosamente, es muy similar también al total nacional. Exacto. El tema de Rousseff, felicitándole a Cristina porque logró la banca en el Senado, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cosas. Recordemos, en la provincia de Buenos Aires se disputaban 3 bancas. Exacto. Cambiemos obtiene 2 y la tercera la lleva Cristina Fernández. Después ella que tiene en la interna peronista una cantidad enorme de problemas, la rasca terriblemente, y ella ya salió interpretando y diciendo que ella va a representar la base de la oposición al gobierno actual, con lo cual van a tener una cantidad de fricciones importantes que me hace pensar que eventualmente no le resulte muy difícil a Macri obtener los votos que necesita, porque efectivamente no tiene mayorías parlamentarias en ninguna de las cámaras y por lo tanto va a necesitar negociar. Eso es inexorable. Y eso lo puede llevar también mirando hacia el 2019, a un necesario gradualismo. Leía una columna que me parecía muy interesante de Carlos Pagni. Macri se ganó el derecho a fantasear con la reelección, la tituló, que dice: el gradualismo no es una opción económica, es una fatalidad política, entendiendo concretamente que no tiene otra que aceptarlo como tal. Y bueno, yo lo que digo es qué es lo que va a suceder, ¿no? Con estos desafueros que también la justicia está pidiendo, y qué puede suceder a punto de partida, por ejemplo, de la caída de esta ficha de Vido, si al caer arrastra a otras fichas con una especie de efecto dominó y si termina haciendo caer a la madre de todas las fichas, que es Cristina. Perdón, pero al gobierno no le conviene que Cristina esté presa. No, que al gobierno en esta situación que se ha dado le viene bien la presencia de Cristina, porque en realidad yo creo que Cristina tiene todas las características, por ese protagonismo excesivo que ella tiene, de producir una cantidad de fricciones en la propia interna peronista. Por lo tanto, eso, mirado hacia el 2019, le conviene que esté adentro de la cancha de juego. Claro que sí. Hernán. Sí, lo primero también es una alegría institucional de que en Argentina haya elecciones, por todo el mundo reconocido que no hubo ningún lío, ningún problema, y que se consolida un gobierno que todo apunta que no solo que va a terminar su periodo, sino que va a poder terminarlo en buenas condiciones, con respaldo político. Que no hubo lío, que no hubo problema. Estaba la preocupación de que eventualmente Cristina Fernández impugnara los resultados, ¿no? Seguro. Sobre todo los directamente vinculados con ella, los de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Claro. No pasó. Claro, en las PASO insinuaron algo, ¿no? Por eso me parece que esta vez creo que la diferencia fue 4 puntos, ya es suficiente para... Además, las elecciones en Argentina tienen un sistema muy transparente, ¿no? Tanto cuando ganaba uno, cuando ganaba el otro, nadie impugnaba las elecciones, eso es muy positivo. Como uruguayo me alegro mucho que haya ganado el gobierno de Macri y que le haya ido mal a Cristina, porque yo recuerdo lo pernicioso que fue para Uruguay el gobierno de los Kirchner en general y de Cristina Fernández en particular. Creo que hay que ser muy mal uruguayo para querer que le vaya bien a Cristina Fernández de Kirchner. Y lo otro... Y aparte, cuando a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien. Seguro. Y lo otro creo que es, desde el punto de vista político, la consolidación de un gobierno que... Creo que el gran tema de debate es esto de lo que viene haciendo Macri en cuanto al tema del gradualismo, ¿no? Viene procesando algunas reformas en forma
a veces es difícil distinguir el gradualismo del quietismo, ¿no? En qué medida realmente está cambiando algo y en qué no. Ahora, con el respaldo parlamentario mayor que tiene, seguramente puede hacer más cosas, porque ya aprobó más de 100 leyes con la minoría, super minoría que tenía antes. Ahora se supone que va a poder hacer más cosas. El tema es cuál es la estrategia del gobierno, y eso es lo que es difícil de saber, ¿no? Primero, ¿cuál es la voluntad real? ¿Realmente quieren hacer cambios profundos o no? Yo no lo sé. Y la segunda es el tema de lo que vos citabas, de Pagni. ¿En qué medida la realidad y la estrategia, ¿no? El domingo subieron a Durán Barba al escenario, ¿no? Sí. Sí, eso fue increíble. A Durán Barba y al socio de Durán Barba, para que no quepa la menor duda. Y María Eugenia Vidal le agradeció especialmente, ¿no? Sí. ¿En qué medida está la estrategia del gobierno orientada a va a seguir estando orientada a la consolidación del poder antes que a la reforma económica, que no sé si la quieren hacer tampoco, porque acá no hay un tema, me parece, un enfrentamiento de izquierda a derecha. La reforma laboral. Pero ¿cuál es el contenido de eso? Sí, porque el modelo de país no está claro todavía, ¿no? Exacto. Al final me parece que lo que hizo Macri bien es una suerte de normalización de la economía argentina después de un gobierno desquiciado, como había sido el anterior. Pero hasta ahora, yo la verdad no sé mucho, el signo del gobierno no le saco la ficha. Es un gobierno que está tratando de bajar el déficit, bajar la inflación, vuelve al mundo, nos trata bien a nosotros, pero por ahora están en el discurso. En principio, del gobierno Macri se esperaba otra cosa, o puede esperarse otra cosa por sus antecedentes, por el equipo que lo rodea. Un gobierno más liberal, por llamarlo de alguna forma. Ahora, lo que pasa es que la realidad manda. La realidad manda. La realidad manda. ¿Qué porcentaje tiene en la población? Impone, ¿no?, la cautela. Con suerte tiene un tercio, ¿no? En el Parlamento ahora, pese a que mejora, un tercio, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces, no está obligado por la fuerza de los hechos a negociar, a licuar lo que podían eventualmente ser sus ideas originales. Pero a mí no me queda claro que sus ideas originales fueran a hacer reformas liberales. Yo creo que sí. Yo creo que acá hay dos dimensiones, las dos marcadas por los compañeros. La dimensión institucional política y la dimensión, digamos, del signo económico del gobierno. En la dimensión institucional política, aparentemente vamos hacia un republicanismo mayor en Argentina. Celebro que, a pesar de no haber nombrado y haber así aguantado con los dientes la derrota, por lo menos el kirchnerismo la reconozca, nada sea tremendo y la Argentina se despierta al día siguiente y sigue adelante. Eso es bueno, que se reconozca la derrota de la forma que sea, y porque lo comparo con Venezuela, ¿verdad? Acá hay que analizar trayectorias diferentes que ha tenido el progresismo latinoamericano. El progresismo argentino ha sabido entregar el poder, hacía regañadientes, pero lo ha entregado, sin darle la banda presidencial a Macri, pero lo ha entregado. En Venezuela, al revés, se ha convertido en una tiranía. En Ecuador ha reelegido, pero ahora con sus crisis internas. Ya veremos qué pasa en Uruguay, que es otra cosa muy diferente. Ahora, después la dimensión económica. Da la impresión de que Macri quiere profundizar. Si tiene el respaldo, ahí va, como decían, tenés que sopesar el elemento político con el elemento ideológico. Tenés que contrastar al quiere, él puede. Macri es un liberal. Si puede. Macri es un liberal. Para mí, a mi gusto, Macri es un liberal filosóficamente en economía. Pero ¿sabés qué pasa? Hay que ver si... yo tengo mis dudas. Si él profundiza mucho lo liberal, obviamente desde aquí voy a estar en desacuerdo, porque considero que cuando el fanatismo del libre mercado es tal, por ejemplo, puede haber una reforma laboral muy regresiva y muy negativa para los trabajadores. Entonces, eso habrá que verlo en la cancha con otro peso parlamentario, que aunque no es mayoritario, es fuerte, es una señal muy fuerte. Quiero mencionar dos elementos más que no se han dicho aún. Primero, la derrota estrepitosa del masismo. La derrota estrepitosa del masismo. No logró posicionarse como una tercera voz fuerte. Y después el gran triunfo de Lilita Carrió. El gran triunfo de Lilita Carrió. Y también algo que realmente a mí me desagrada. Lilita Carrió, estás hablando de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Sí. Y después en el Distrito Federal, donde obtiene más del 50%. 51%. Y un elemento que me desagrada.
que aparte es realmente por el costado, por la puerta de atrás, que el señor Carlos Menem sea reelegido senador para preservar su inmunidad parlamentaria y quedar a salvo de un juicio por la venta de armas, creo que era a Croacia y Ecuador. Toda una jugarreta que además él no debió ser habilitado para las elecciones. Es muy triste ese aspecto. ¿La justicia no tiene de la potestad elección para pedir desafueros en ciertas circunstancias? Lo puede pedir, sí, ahora claro. en los hechos está pidiendo el de debido, Sí, pero, sí, ahora pero se hay va a que ver si el discutir eso. Parlamento los vota, ese es el problema. Yo creo que a Menem es muy probable que se lo voten, así como es muy probable que se lo voten a debido ahora. Digo, me parece que la circunstancia política en eso ha cambiado, sin duda es muy probable que se Y que bueno, lo haga. pero debido puede provocar el efecto dominó. Un que yo le efecto llamo, dominó, ¿no? sí, claro. En mi opinión, el gobierno va a tratar en lo posible, digamos, la justicia argentina, tengo mis dudas sobre su impermeabilidad a las Carrió hizo presiones de la políticas. lucha contra la corrupción su bandera, Sí. y yo me imagino que, a pesar de que está cansada, Sí. ¿no? Está como Sí. que quiere, tuvo un problema de salud, me parece. Hace Tengo poco tengo una hipótesis más respecto a dos crímenes que envolvieron al Estado, por así decirlo. Creo que hay algo en todo esto donde, por ejemplo, yo no digo que sea 100% cierto, pero es lo que me parece el electorado argentino percibe, y es más transparencia. Y comparo dos casos. Nisman, que es la opacidad absoluta en el desarrollo, y Maldonado, que con todas sus líos, por ejemplo, se ha reconocido desde todos los ámbitos que los peritos forenses están trabajando con independencia y con profesionalidad. Creo que eso, en términos de imagen, me parece que está teniendo un efecto. Antes de cerrar el tema, voy a la audiencia. Viene el correo electrónico de Gustavo, titulado Argentina, Cristina no está muerta. Dice, estas son algunas de las consideraciones que hace el oyente. Dice, Macri se asentó como fuerza nacional sin dudas. Más allá de eso, anoche daban por muerta a Cristina. Sin embargo, mis conclusiones son estas. Macri no le sacó votos a Cristina, ella votó más que en las PASO, 20,34, subió a 21,83. Macri le sacó votos al PJ, 2,43, y a Massa, 1,55, para lograr su crecimiento, que fue de 5,8. Cristina más el PJ, que hace un año eran lo mismo, Cristina más el PJ siguen siendo la fuerza mayoritaria si están juntos. Fruto de la caída de Randazzo y Massa, Cristina queda como la dirigente con más votos en la oposición. Si hay una coalición opositora, le guste a Randazzo o no, ella es la cabeza, la más votada. Sí, pero Sin duda, Hay yo lo presión dije. interna, hay que tiene tener presión el tema, interna. pero hay que dije tener eso. presente lo siguiente: el subsidio en luz, gas y agua le da a Cristina obviamente una fuerza muy grande, pero Macri, obligado al sinceramiento de las tarifas públicas, no pagó un costo. Ve el resultado, fue triunfador aún a pesar de este escenario que podría de alguna manera hay una jugarle en figura que también, perdón, muy chiquitito, pero esas cifras que da tiene que ver básicamente con la provincia de Buenos Aires. Y hay una figura que no podemos olvidar, que es María Eugenia Vidal. Es decir, Macri, yo creo que consolida su liderazgo como presidente, pero en la provincia de Buenos Aires ganó María Eugenia Vidal. Es decir, no ganó Bullrich, ganó María Eugenia Vidal, que se lo puso al hombro, ¿no? Seguro. Un comentario más desde la audiencia, dice este correo electrónico, a propósito de la performance de Sergio Massa, de quien ustedes hablaban recién. Massa literalmente se cayó en la grieta. La polarización lo mató, firma el Carboné. Vamos el Carboné. No, tiene razón. Y quedó desbalanceada la grieta. Tiene razón. No es una grieta de dos bloques similares ahora.